El primer apartado de la unidad didáctica hace referencia al equipamiento fijo. Equipamiento fijo empezaremos con aquel que se destina para la cocción y la preparación, con tratamiento fijo para la transformación de alimentos, es decir, aquellos que se utilizan para lo que conocemos como cocer. En este apartado se incluyen todos los equipamientos destinados a transformar las materias primas en elaboraciones culinarias terminadas mediante la aplicación de calor. La clasificación de este equipamiento fijo de cocción y preparación con tratamiento térmico, o también llamado generador de calor, se divide básicamente en estos apartados. Por un lado tenemos aquellos que se dedican o tienen como utilidad transformar los alimentos mediante la cocción. Y tenemos los bloques de cocción superiores o fogones, que se pueden dividir a su vez en fogones abiertos o fuegos abiertos, fuegos suspendidos, luego placas vitrocerámicas, aquellas que se generan con inducción o aquellas que son placas radiantes o coupe de feu. Luego los bloques de cocción inferiores, que son los hornos de convección natural, los más tradicionales. Los hornos independientes de convección, tenemos la forzada, que son todas las convecciones. Luego tenemos mixto, cuando hablamos de aplicación también de vapor, de humedad, y la natural, que ya la hemos visto también en el anterior. Hornos microondas, cocederos de vapor, freidoras con calor directo, con zona fría o presurizadas y cerradas. Salamandras o gratinadoras y parrillas con un calor directo o por irradiación. Sartenes basculantes y marmitas fijas, que son dos equipamientos típicos de la cocina de colectividades. Luego tenemos aquellos que hacen referencia a equipamiento necesario para el mantenimiento de elaboraciones una vez ya cocinadas y en calientes, que llamamos el sistema de producción. Por ejemplo, se utiliza mucho en el cook and hold cuando se consume en el propio establecimiento. Tenemos por un lado las mesas calientes, que son solo para platos, sin elaboraciones dentro, baños María, que son para elaboraciones dentro de cazos o cazos altos o baños María, y carros calientes, donde se coloca la comida ya terminada. Cuando hablamos de bloques de cocción superiores o fogones, representan una de las piezas principales de la cocina caliente, ya que permite aplicar la mayoría de técnicas de cocción modificando los alimentos por la acción del calor. Es decir, son los típicos fogones que están en todas las cocinas, en mayor o menor medida. Se construyen normalmente de material resistente como el hierro galvanizado y también el acero inoxidable. Y en cuanto al acero inoxidable, ahora vamos a ver un vídeo de cómo se fabrica el propio acero inoxidable. El acero inoxidable se inventó en la primera mitad del siglo XX. El ingrediente clave es el cromo, que forma una película protectora del óxido sobre la superficie. En un principio causaba asombro que los cubiertos de acero inoxidable no tuviesen que pulirse. El material no se oxidaba y destacaba en cualquier mesa. El acero inoxidable puede adquirir un aspecto brillante y nuevo, aun cuando parte de la chatarra. El acero inoxidable se recicla, dándoles a fregaderos, ollas y muchas otras cosas una nueva vida. Se introducen toneladas de chatarra de acero en una caldera, junto con aleaciones de cromo y níquel, para añadirle robustez y protección contra el óxido. Unos enormes electrodos calientan la mezcla hasta el punto de fundición. El espectáculo es comparable a uno pirotécnico. Tras varias horas, la mezcla fundida pasa a una caldera de refinado. Unas tuberías insuflan argón y oxígeno en su interior. Esto convierte algunas impurezas en gas y hace que otras floten en la superficie. Así pueden retirarse. Un operario comprueba la temperatura y toma muestras para asegurarse de que todo va bien. Se añade chatarra para espesar la mezcla mientras se funde. La chatarra también produce una reacción química que ayuda a activar el refinado. El acero líquido hirviendo ahora sale de la caldera y unos rodillos lo guían mientras se convierte en una larga moldura. El resultado es un listón de acero de 70 metros. Unos sopletes lo dividen en trozos más cortos llamados barras.
Un operario escribe los datos identificativos en cada una, usando una tiza que escribe en superficies calientes. Llevan las barras a otra sección a la espera de un nuevo procesado. Tras este alto en la fabricación, recalientan las barras para ablandarlas. Una capa de óxido se ha acumulado en la superficie. La retiran con agua a presión, sin enfriar el metal caliente. Ahora la barra se mueve adelante y atrás por una máquina con rodillos. Una ducha constante enfría los rodillos mientras estiran y adelgazan el acero. Ahora mide más de 600 metros de largo. Rocían agua sobre el acero estirado para enfriarlo un poco, pero no demasiado, porque debe estar blando y flexible para enrollarlo. Este carrete envuelve la banda bien prieta, como un rollo de papel higiénico. Luego trasladan el rollo de acero a otra sección. Aquí, el acero se introduce en una solución ácida caliente que retira el óxido creado desde la última limpieza. Los quemadores de esta máquina también calientan el acero y luego se enfría lentamente. Esto alivia la tensión del metal, ablandándolo para nuevos procesos. Ahora el acero pasa a una máquina que lo hace más fino, hasta quedar justo como lo pidió el cliente. El enrollado del metal, cuando está frío, también lo endurece y cierra los poros de la superficie para que brille. Una última limpieza y las cintas de acero inoxidable quedan espectaculares. El cromo del acero se mezcla con el oxígeno del ambiente y forma esa película de óxido que transforma el acero en inoxidable. Para terminar, unas cuchillas giratorias cortan los bordes y dividen el acero en varios anchos, de nuevo, según los deseos del cliente. El producto ya está terminado y posee un acabado brillante de verdad. Bueno, visto ya cómo se fabrica el acero inoxidable, sabéis que el acero inoxidable es el material más utilizado para la confección de todo tipo de equipamiento, así como utillajes, baterías, cuchillería, etcétera. Vamos, que el acero inoxidable forma parte de nuestro día a día en las cocinas. En el argot culinario, la denominación fogones equivale a la de cocina central, es decir, los fogones son donde básicamente se cocina en la mayor parte de las ocasiones, y designa al equipamiento que se forma por un conjunto de maquinaria diversa destinada a las diferentes cocciones. Puede ser central, es decir, que está situada de una manera como si fuera una isla en medio de la que es la zona de cocina, o puede ser mural, apoyada en alguno de sus puntos en alguna pared de las cocinas. Mural contra la pared o mural también en transversal a lo que es alguna de las paredes. Aquí tenemos un ejemplo de bloques de cocción superior, fogones, que tiene a su vez otros equipos independientes de cocción u otros bloques independientes de cocción, como puede ser una freidora, puede ser una placa de inducción, puede ser un paellero, puede ser un baño María. Es decir, esto también se le puede llamar fogones, aunque son bloques de cocción superiores. Aquí tenemos una que es mural, donde el bloque de cocción superior son los fogones, que están a ambos lados. Luego hay una plancha en el medio que también es de fogón, es decir, es una plancha caliente, una plancha de hierro que se calienta porque se coloca sobre un fogón. Y abajo tenemos un bloque de cocción inferior, que es un horno de convección natural, que los hornos de convección natural en las cocinas profesionales poco a poco se han ido perdiendo por lo incómodo de la situación o de la ubicación del propio horno, tan muy cerca de las personas que están cocinando arriba en los fogones, y eso se ha ido eliminando. Los fogones se pueden presentar bajo distintas formas según su construcción, únicamente por bloques de cocción superiores, solo arriba, o también por bloques de cocción superiores e inferiores. Y hemos dicho que la tendencia actual marca que desaparezcan los bloques de cocción inferiores llamados hornos de convección natural.
La pregunta que nos hace el libro en este momento es por qué se produce la desaparición de esos bloques de cocción inferiores, y la respuesta es la que he dado hace un momento, básicamente porque son muy incómodos para la ergonomía de los trabajadores, dado que tienen el calor emana de un lugar muy cercano al cuerpo del cocinero o cocinera. También tenemos fuegos abiertos o quemadores de llamas, que son los propios fogones también. Funcionan mediante gas natural, propano o butano. Están formados por el quemador propiamente dicho y por el piloto. El piloto es aquel elemento del fogón que se enciende cuando entramos a la cocina y se deja encendido durante todo el funcionamiento o todo el tiempo de cocinado. Es una manera de encender rápidamente el fogón sin necesidad de acercar o de accionar el encendido automático. El piloto siempre tiene que estar encendido mientras estemos en la cocina, a no ser que utilicemos el espacio del fogón para apoyar algún recipiente que no se puede calentar. Cada fogón se diferencia en la potencia de la llama, y los modelos más completos tienen hasta un dispositivo de autoencendido, es decir, pues una especie de elemento eléctrico con pila o con electricidad que hace chispa y que directamente hace que se encienda el piloto, y del piloto ya se enciende el máximo y el mínimo. Y un sistema de seguridad que detiene el flujo de gas en el caso de que la llama se apague por distintos motivos. Aquí tenéis un fuego abierto tipo paellero y un fuego abierto tipo autolimpiable, donde, si observáis, hay un hueco debajo donde se colocaría el agua mediante alimentación de agua, mediante un grifo incorporado en el propio módulo de fogón, y abajo hay un desagüe. Entonces tú, cuando llegas por la mañana, lo cargas de agua hasta un límite, cocinas durante todo el servicio, y al final del servicio se quita la rejilla superior, se limpia un poco, se recoge aquello que es sólido y se abre el tapón para que caiga el agua. Vuelves a meter agua para enjuagar y ya lo dejas seco, y al servicio siguiente se llena de agua y lo dejamos en place para el trabajo. Son fuegos abiertos autolimpiables, fogones autolimpiables. Luego tenemos también, como bloques de cocción superiores, las placas vitrocerámicas. En las cocinas profesionales se encuentran menos placas vitrocerámicas por lo delicado de que el vidrio esté en contacto con el trabajo diario y tan activo de una cocina. Son placas radiantes que funcionan mediante gas o electricidad. Lo normal es que sea mediante electricidad, mediante una resistencia que eléctricamente se calienta y calienta el propio vidrio que está encima de esa resistencia eléctrica. Transmiten el calor de forma vertical, cosa que, por ejemplo, los fogones la hacen de forma vertical y también en diagonal hacia los lados, es decir, es un calor menos abrasivo para lo que es el espacio de la cocina, con lo que ayuda a menor pérdida de energía y se disminuye el riesgo de quemaduras por contacto, ya que por radiación no tenemos ese calor que emite el propio fogón, la propia llama de gas del fogón, con las partes exteriores de las zonas de cocción, con la batería de cocina y con el propio manipulador o manipuladora. Las ventajas que tienen es que reaccionan rápido a los cambios de potencia y alcanzan elevadas temperaturas en corto espacio de tiempo. Los inconvenientes es que en ambas la batería de cocina debe ser específica, al menos con una base plana y adaptable. No tan específica como las placas de inducción, pero sí más específica que los fogones tradicionales de llama. En cuanto a la de gas, este tiene un surtido en el mercado limitado, un precio elevado y un sistema de baja eficiencia. Normalmente no se utilizan placas de gas cerámica, como se llaman, porque son simplemente fogones que, en lugar de tener espacios y recovecos como bandejas y tal debajo, o zonas autolimpiables, como os he explicado antes, son más bien placas de vidrio que encima tienen fogones con el hierro o la rejilla donde va colocado la batería de cocina, la que sea, la sartén, el rondón, la marmita o sotwag o lo que sea. Aquí tenéis un cuadro que habla sobre las ventajas e inconvenientes o la comparativa entre gas y electricidad. Ventajas: el gas es más económico en cuanto a la compra y también más económico en cuanto al suministro mensual, diríamos, de pago de suministro de gas en comparación a la electricidad. La electricidad es más fácil de limpieza y mantenimiento, es seguridad en su uso, más ergonómicas porque desprende menos calor, y el calor se limita a esa zona del quemador, y unas luces integradas en la placa pues señalan cuando hay calor residual.
porque se mantiene caliente ese vidrio hasta que en cierto momento deja de tener una temperatura elevada y se apaga esa señal de calor, de lo que llamamos inercia térmica o calor residual. Las placas de inducción, por su parte, tienen una cierta diferencia con las placas vitrocerámicas. A simple vista son como placas vitrocerámicas, pero realmente tienen un fundamento, una tecnología distinta. Estas placas sí que se pueden encontrar en algunas cocinas profesionales, más que nada porque tienen un calentamiento muy rápido y una cocción muy rápida, y para ciertas elaboraciones pues son incluso más rápidas que el propio fogón. La cocción por inducción se basa en el principio de la creación de calor por la aproximación de un cuerpo conductor eléctrico, un recipiente adecuado. Ese recipiente tiene que tener hierro en su composición para que, junto con el campo magnético variable que se crea dentro de lo que es el sistema de inducción, calienta el material de los recipientes de cocción. Si no tenemos este material en el recipiente o batería de cocina que va apoyada sobre la placa de inducción o sobre el lugar donde está la resistencia de inducción, no se pone en marcha el generador de calor, esta placa de inducción. La creación del calor se genera de manera instantánea al encender el mando del foco y al aproximar el recipiente de cocción. En caso de retirar el recipiente de la placa, la producción de calor se detiene inmediatamente. Aquí tenéis un ejemplo de una pequeña explicación de lo que es el fundamento de la inducción. Por un lado, necesitamos un recipiente que tenga o que genere un campo magnético, es decir, necesitamos hierro, porque abajo, que hay un alimentador con una fuente magnética inductora, que es normalmente una especie de imán, hace un movimiento y esa energía que genera ese movimiento da calor. Si no hay una aproximación del recipiente a la fuente magnética, no hay una aplicación o una generación de calor. Básicamente, imaginaos que es la atracción que tiene un imán hacia un hierro o algún tipo de metal. Aquí tenéis un ejemplo de una cocina profesional con 4 espacios de cocción de inducción. Son placas de inducción como las domésticas, pero más grandes y más resistentes y con un diámetro mayor para que se puedan utilizar batería de cocina más grande. Las ventajas e inconvenientes de las placas vitrocerámicas con respecto a las placas de inducción. Pues bueno, las ventajas, la vitrocerámica, la inducción es más rapidez, los tiempos de cocción son inferiores, hay un menor consumo porque el tiempo de calentamiento se reduce considerablemente, se ahorra entre un 40 y un 60% de energía eléctrica, por tanto son mucho más eficientes a nivel energético y mucho más baratas a nivel de consumo. Facilidad de limpieza y mantenimiento, bueno, realmente son muy similares a las vitrocerámicas en ese sentido. No transmiten calor al ambiente, por tanto eso mejora la ergonomía de la zona de trabajo y de los trabajadores, por ende, y seguridad durante su uso, porque si no hay una aplicación de una sartén o de un elemento similar sobre la placa de inducción, no se enciende y por tanto no se calienta y hay menos riesgos de quemadura por aproximación. El inconveniente es que tiene un mayor elevado coste de implementación, vale más cara una placa de inducción que una placa vitrocerámica y más cara que un fogón de gas tradicional, y los recipientes específicos adaptados a la inducción son un poco más caros también que aquellos que no lo sean tanto. Son aquellos que tienen que tener siempre una base plana y tienen que tener hierro o algún elemento que sea inductor en su composición. Nos pregunta que por qué las placas de inducción suponen un ahorro de energía. Son un ahorro de energía porque, como se ha dicho en la diapositiva anterior, entre el 40 y el 60% del coste del suministro eléctrico se ahorra porque hay un menor consumo, porque se necesitan menos tiempo para calentar ese aceite, agua o en sí el recipiente donde contenga el alimento, y aparte los tiempos de cocción son más cortos, son más inferiores por esa rapidez de cocinado.